siga haciendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca, ¿qué? Santo. Miren, yo vengo pronto, dice el Señor. Yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Versículo 14. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer el fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que nos das de poder, Señor, escuchar tu palabra, de poder, Señor, tomarla para nuestra vida, Señor, y poder cambiar nuestra vida, Señor, para vivir una vida santa delante de ti. Porque tú eres santo, Señor, y queremos ser como tú, Padre Santo. Queremos estar siempre, Señor, bajo tu protección, bajo tu cuidado, y sobre todo que tú siempre nos guíes, que siempre guíes nuestro andar, nuestro caminar, Señor, en esta vida. Gracias te damos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiando el mensaje de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en una vida en santidad, nosotros pensamos en una vida, ¿verdad?, llena de perfección, ¿sí? En una vida pulcra, en una vida pura, en una vida sincera, en una vida sin mentiras, sin pecado alguno. Y eso es lo que nos ha llamado el Señor. Eso es a lo que nos ha llamado el Señor verdaderamente, a vivir una vida santa, hermanos. Y cuando nosotros pensamos en eso, pensamos en algo difícil, en algo lejano, en algo que no podemos alcanzar. Y muchas veces como lo miramos tan lejano, como lo miramos tan apartado, como miramos algo que no podemos alcanzarlo, entonces nuestras imperfecciones ya no se vuelven imperfecciones, sino se vuelven excusas. Y usted empieza a decirse a sí mismo, yo no podré dejar de pecar, yo no podré dejar de practicar el pecado, ¿sí? Y esto muchas veces nos llena de frustración, nos llena de impotencia, porque vemos a Dios tan santo, 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 como día y noche adoraban, ¿verdad? Y le decían a Dios los seres vivientes en el Apocalipsis capítulo 4 y 5, le decían al Señor, santo, 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 3 veces santo. Porque Él es santo, hermano. Dios es santo, es decir, apartado de toda maldad, apartado de todo pecado, apartado de este mundo de inmundicia, hermanos. Entonces, como Dios es santo y Él nos dice que seamos santos, que le sigamos, o sea, que le imitemos a Él. Si Él es santo, entonces nosotros tenemos que ser santos, ¿sí? Y entonces pensamos, ¿verdad?, en eso muy lejano y muy difícil de alcanzar. Pero necesitamos una transformación en nuestra mente. Necesitamos una transformación en nuestro corazón y entender el verdadero propósito y qué es lo que nos quiere decir el Señor cuando nos dice sean santos, porque yo soy santo. Y eso se clarifica cuando usted mira la persona de Jesús. Ve a la persona de Jesús, ve a Jesús, a Dios encarnado en la humanidad. Porque Dios era apartado de todo, era lejano a todo cuanto existe, ¿verdad? Él creó todas las cosas y Él se mantuvo alejado de todo, ¿sí? Consagrado de todo, apartado
de todo. Pero en la persona de Jesús vemos a un Dios cercano, a un Dios con nosotros, a un Dios que tiene tentaciones, a un Dios que sufre, a un Dios, ¿verdad?, que se llena de ira cuando ve que las personas, que el mundo no le adora sinceramente, que no adora sinceramente a Dios. Viene Jesús sin cometer pecado, pero Él se hizo pecado por nosotros. Cargó nuestras culpas, cargó nuestras faltas, y por nuestras culpas y por nuestras faltas, Él fue crucificado, hermanos. Y Él nos dice, nadie puede venir al Padre si no es que a través de mí. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Entonces, en la persona de Jesús nosotros miramos ese reflejo, ¿verdad?, del Padre. Y necesitamos nosotros imitarle, necesitamos nosotros seguirle. Y hoy voy a hablar de 3 padres que tenemos, por lo menos tenemos 3 padres, ¿verdad?, que dice la Biblia, ¿no? Primero es nuestro Padre terrenal. Y hace poco, ustedes pueden ver esta imagen, ya Brandon ya la puso, es adelantado el hermano a los tiempos, ¿verdad? Pero bueno, aquí mis hijos en estos días me sorprendieron. Esto solo pasa cuando los papás cuidan a los hijos, ¿verdad? Arman relajo y todo. Entonces, mis hijos me sorprendieron y entonces me dice, papá, y solo asomaban así la cabeza, ¿no? Espera, papá, espera. Y yo estaba en la hamaca y entonces, espera, pero levántate, me dice, levántate, que te tenemos una sorpresa. Y entonces ellos salieron ahí al corredor y mi hija con un vestido rojo de la mamá, con sus tacones, y mi hijo con una camisa y mis grandes zapatos, ¿no? Que ni los podía ni levantar el pobre, tratando de caminar. Y hermanos, esto es un reflejo que de alguna manera nuestros hijos quieren como que imitarnos, ¿verdad? Como quieren parecerse a nosotros, quieren seguir nuestro ejemplo. Y esto se ve mucho en nuestros hijos. ¿Qué es lo que usted le está enseñando a sus hijos? ¿Qué es lo que usted está reflejando a sus hijos? ¿Qué es lo que usted está enseñando a sus hijos? ¿Qué palabras usted le dice a sus hijos? ¿De qué forma los disciplina? ¿De qué forma los instruye? ¿De qué forma los enseña en la vida? ¿Qué cosas usted está transmitiendo a sus hijos? ¿Verdad? ¿Qué cosas? Si sus hijos, hermanos, si usted llega a la casa y sus hijos no se alegran porque usted llegó, oiga, hay problema ahí, ¿no? Hay problema, porque es un hijo que se está alejando, no quiere estar con usted, no quiere compartir con usted, no quiere pasar tiempo con usted, no quiere ni siquiera imitarlo, hermano. Pero a veces, aún nuestra mala influencia, aún lo que nosotros mostramos, reflejamos, aún siendo malo, ellos inconscientemente muchas veces lo adquieren. Y ese es el reflejo que después tienen cuando ellos tienen su propia familia, ¿verdad? Cuando disciplina a sus hijos, es que así me enseñaron cuando yo estaba pequeño. Es que así me educaron cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? No voy a lavar los platos porque a mí nunca me pusieron a lavar los platos, ¿verdad? De la casa. Y entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, qué es lo que nosotros estamos reflejando a nuestros hijos. Y hermanos, nuestro Padre terrenal muchas veces tiene fallas, muchas veces tiene problemas, muchas veces tiene dificultades, hermanos. Pero el Señor nos manda, por ejemplo, en Éxodo 20:12, nos manda, es uno de los grandes mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes
de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Cuando nosotros leemos este mandamiento y nosotros vemos a nuestros padres que muchas veces fueron injustos, muchas veces no fueron el modelo que realmente debían de ser, nos cuesta asimilar este mandamiento. ¿Cómo yo voy a honrar a alguien que realmente no fue un verdadero ejemplo? ¿Cómo yo voy a honrar a alguien que verdaderamente no fue alguien que me guió, que me cuidó, que me protegió? ¿Cómo yo voy a honrar a alguien que no estuvo conmigo durante mucho tiempo? ¿Sí? Durante mucho tiempo. Yo desde que tengo memoria, hermanos, yo nunca estuve con mi papá, nunca estuvo en la casa, nunca estuvo ahí al lado mío, guiándome, protegiéndome, cuidándome, enseñándome. Y me cuenta mi mamá que desde los 3 años, mi papá, ¿verdad?, se fue de la casa con otra familia y nos abandonó. Y cuando yo pienso en este mandamiento, honra a tu padre, ¿verdad?, y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios, ¿sí? Cuando yo digo, cuando la escritura me dice honra a tu padre, me cuesta asimilarlo porque ¿de qué manera lo voy a honrar? ¿De qué manera lo voy a honrar? No sé qué es tener un padre al lado mío. Solo estuvo mi mamá durante mucho tiempo. Y yo creo que ha pasado usted alguna cuestión similar en su vida. O tal vez no, tal vez usted tuvo, sí, un padre bueno, con sus imperfecciones, pero estuvo ahí, ¿verdad? Estuvo ahí pendiente, lo protegió. Y tal vez a usted se le sea un poco más fácil poder asimilar este mandamiento. Pero no se trata de nuestro padre, hermanos, o de nuestra madre. No se trata de ellos, se trata de Dios, porque Él así lo manda. Él así lo manda. Él así lo estipula en las escrituras. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir realmente una vida santa, una vida agradable delante de Él. Independientemente cómo fueron nuestros padres, nosotros tenemos que honrarlos en todo momento. Amén, iglesia. Amén. Tenemos que honrarlos. Y hay una promesa, dice, para que tengas una larga vida. Pero entonces, ¿cómo voy a tomar ese ejemplo? ¿Cómo voy a imitar? ¿Cómo yo puedo decir quiero ser como mi papá? Si realmente nunca tuve esa figura. ¿Sí? Nunca tuve esa figura. Proverbios 15:5 dice, el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Y Proverbios lo que está diciendo es en una familia que realmente creció de esa manera, con un padre, alguien que le pudiese aconsejar. Pero los que no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, hermano? Los que no, ¿cómo hacemos? Es buena y en un mundo lleno de sabiduría, en un mundo de rectitud, es sabio aquel que toma la reprensión con prudencia de parte de nuestros padres. Imita eso y también lo lleva a las siguientes generaciones, los enseña a las siguientes generaciones. Pero no puedo decir, en mi caso, quiero ser como mi papá, exactamente, porque no estuvo ahí todo el tiempo en el cual fuese una figura a quien yo poder imitar. No sé, tal vez usted sí lo haya tenido y gloria a Dios y es una gran bendición, hermanos, que usted haya tenido esa oportunidad. Sigue aconsejando acerca de los padres. Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que le dio a luz, hermanos. Si no tomamos el consejo de nuestros padres terrenales, muchas veces los que tienen padres, ¿verdad?, terrenales, les dan a los hijos una y otra vez consejos y consejos y consejos y consejos,
¿verdad? Y nunca, o en la mayoría de ellos, son pocos los consejos que toman. ¿Por qué? Porque muchas veces el ejemplo que sus padres le dieron no fue el correcto. Pero es que así no fuiste tú. Es que mira lo que me hiciste. Es que tu ejemplo no me está ayudando. Tu ejemplo no es el apropiado. Tú me estás aconsejando, pero el ejemplo no es el apropiado que tú me das. Tú dices una cosa, pero haces otra, hermano. Pero hermanos, está un segundo padre. Y ese padre sí es perfecto. Ese padre sí es amoroso. Ese padre sí ha estado con nosotros todo nuestro tiempo. Y es a quien nosotros debemos de imitar. Porque usted no pudo elegir a su papá o a su mamá. Usted no tuvo esa opción. Usted no tuvo el privilegio de elegir y decir, bueno, yo quiero que sea mi papá Brad Pitt, ¿verdad? Usted no tuvo esa elección, ¿sí? De elegir quién fueron sus padres. Por lo tanto, simplemente usted tiene que honrarlos, porque así lo permitió Dios. Pero a nuestro Dios sí podemos elegirlo, sí tenemos la opción, la oportunidad de decir, sí, nuestro Padre Celestial va a ser mi ejemplo. Va a ser mi ejemplo de rectitud, va a ser mi ejemplo de santidad, va a ser ejemplo de misericordia, va a ser mi ejemplo de amor, va a ser ejemplo para que yo tome las mejores decisiones de mi vida y tener una vida de rectitud, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Salmo 103:13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Como un padre, dice, como un padre que se compadece por sus hijos. Así como usted a veces se compadece por sus hijos, ¿no? Cuando están enfermos, cuando están en angustia y usted está al cuidado de ellos. Así también el Señor se compadece, perdona, es justo, es amoroso con los que le temen, hermanos, con los que le temen. Y dice las Escrituras que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces quiere decir que usted tiene la elección de decir, ok, yo voy a seguir a este padre. Yo voy a imitar a este padre. Yo voy a ser como él. Y si este padre me dice que sea santo, yo voy a ser santo como él. Pero es con él. No soy yo, no es por mis propias fuerzas. No es que lo voy a lograr por mis propios deseos, sino que es Él mostrándome el ejemplo, esa luz radiante que me ilumina y que me desnuda y que muestra mis imperfecciones. Y aún con mis imperfecciones me mira ese Padre amoroso, ese Padre celestial y me dice, yo te amo. Quizás no tuviste un Padre terrenal, pero yo estoy aquí como tu Padre celestial, como tu Padre. Yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar ahí siempre contigo. Entonces, si ese Padre lo tenemos ahí, ¿qué debemos de hacer nosotros? Tomar la decisión, hermanos, de seguirle, de tomar su ejemplo, de andar como Él anduvo, de tratar de hacer las cosas que Él me manda, hermanos, y no ser hijos rebeldes, sino que hacer lo que Él dice, hermanos, tratar de hacer lo que Él manda a través de su palabra. Primera de Juan, acompáñame a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, dice. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos, dice el apóstol, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Cuando
nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros imitamos a Dios, cuando nosotros nos vestimos como Dios, no para quitarle su puesto, sino para seguir su ejemplo, ¿sí? Usted se pone las vestiduras de Dios. ¿Cuáles son las vestiduras de Dios? El amor, la misericordia, la justicia, la paz. Esas son las vestiduras de Dios, lo que Dios es. Entonces, así como mis hijos, ¿verdad? Que trataron de imitarme, y imitar a su mamá, nos ponemos las vestiduras y imitamos a Dios, porque Él nos dice, miren, ustedes son mis hijos. Él nos ha llamado hijos. Ya no somos solamente una creación, ya no solamente tenemos la imagen de Dios y nos creó solamente, sino que ahora somos hijos de Él. Y entonces, si somos hijos de Él, entonces vamos a hacer las cosas que Él manda, hermanos. Que Él manda. Y ese ejemplo lo tiene Jesús, ¿verdad? Que Él se mantuvo en rectitud, Él se mantuvo, ¿verdad?, en justicia. Y obedeció al Padre en todo. Ejemplo os he dado, dice Jesús. Aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde de corazón. Entonces debemos de imitar a Jesús. Debemos de imitar al Señor para poder ser semejante a Dios, para poder nosotros andar como el Señor nos ha mandado, para que andemos en rectitud, en justicia, en humildad, en amor, como Él también ha estado. Y eso es importante, hermanos, entenderlo. Entonces, bueno, nuestro Padre terrenal tal vez no fue el mejor ejemplo, o tal vez sí, pero aún un Padre celestial es el mejor ejemplo para imitar. Es el mejor ejemplo para seguir, y entonces tenemos que tomar esa decisión de decirle, si Dios me ha llamado hijo, yo voy a responder de la misma manera. Voy a responder con gratitud porque Él, por su gran amor, por su gran gracia que tuvo conmigo, entonces yo voy a imitarle, voy a seguirle, voy a obedecerle, hermano. Que no seamos hijos rebeldes, hijos que se rebelan a la voluntad de Dios. Que no seamos hijos inconstantes, hermanos, que podamos nosotros vivir una vida íntegra, una vida de santidad. Y que cada uno de nosotros comprenda que lo que Dios ha mandado es consagrado, es santo, hermanos. Y muchas veces poco entendemos eso. Por ejemplo, este tiempo de oración, este tiempo de adoración, los domingos, hermanos. Este tiempo es santo. Amén. Este tiempo es santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en su iglesia y Él está teniendo comunión con cada uno de nosotros. Y si Dios está aquí en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, quiere decir que este lugar y este tiempo es santo, hermanos. Así que no lo cambie porque, es que voy a lavar ropa hoy. Es que este tiempo no hay que cambiarlo porque tengo que asear la casa hoy. Es que este tiempo no debo de cambiarlo porque es que tengo que trabajar hoy, hermanos. Obviamente en su conciencia está. Pero si usted llega al entendimiento de que este lugar, que este tiempo es santo, usted va a anhelar venir. Usted va a desear venir porque usted quiere pasar este tiempo consagrado al Señor juntamente con Él, ¿verdad? Hermano Carlos, que está buscando obreros que le ayuden para el aseo de este local. Si nosotros entendiéramos que este lugar está consagrado a Dios, porque se reúne el cuerpo del Señor, se reúne la iglesia del Señor en este lugar.
Si comprendiéramos que este lugar es santo y que es gratificante al Señor poder venir y hacerlo, porque aquí se sienta, está la iglesia de Dios y la presencia de Dios, usted anhelaría venir. Usted anhelaría venir. Usted sentiría ese deseo de poder hacerlo, hermano. Como le dijo el Señor a Moisés cuando estaba en la zarza, ¿verdad? Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás pisando es santo. Es santo, hermano. Cuando nosotros comprendemos que lo que ha santificado el Señor, lo que ha mandado el Señor, que los mandamientos que ha dicho el Señor no son un juego, hermanos, es algo que nosotros debemos de seguir, vamos a tener una vida mucho más fructífera, una vida mucho más consagrada al Señor, una vida llena del gozo del Señor, del amor del Señor, porque lo estamos imitando a Él. Tenemos las vestiduras de Él, las vestiduras santas de Él. Tal vez usted no quiera ser como su papá terrenal, o tal vez sí, ¿verdad? Pero seamos como nuestro Padre celestial. ¿Quiere ser como su Padre celestial? Amén. Seamos como Él. Pero hay otro papá. Y este papá anda por ahí siempre. Y a veces, cuando menos, lo llaman, ¿no? Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús estaba con sus discípulos, sus apóstoles, y estaba también allí los escribas, los fariseos, y estaba dando un discurso, porque estaba siendo atacado Jesús en ese momento. Y entonces Jesús le dice esta palabra a los que estaban ahí injuriándole, amenazándole, ¿no? Juan 8:44 le dice: sois de vuestro padre, ¿el qué? El diablo. Y queréis hacer los deseos. Mira a quién estaban imitando. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Si usted miente, si usted hace injusticia, usted es, dice la Escritura y dice Jesús, usted es hijo ¿de qué? ¿De quién? Del diablo, hermano. Del diablo, dice Jesús. Y les dice Jesús de frente. Jesús le dice de frente y le dice: ustedes, vuestro padre, dice, el padre de ustedes es el diablo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque quieren hacer los deseos de este padre. No del Padre celestial, ni siquiera del Padre terrenal, sino del Padre, el diablo, hermanos. Cuando nosotros hacemos injusticia, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y somos rebeldes, nosotros nos convertimos ya no en hijos de Dios, sino en hijos del diablo. Palabra dura suena esto, hermanos. Pero es necesario que nosotros nos examinemos, porque si queremos ser una iglesia que viva en santidad, hermanos, nosotros debemos de empezar desde nuestro interior, desde nuestras entrañas, hermano, y poder limpiar, purificar nuestro corazón y decirle al Señor: yo tengo estas imperfecciones, pero ayúdame en esta debilidad. Limpia mi corazón, hermano. Y ahí está mostrando usted una característica importante.
en el arrepentimiento, humildad. Y entonces, ¿a quién quiere usted parecerse? ¿De quién se quiere vestir usted? ¿Del Padre Celestial o del diablo? Del Padre Celestial, hermanos. Del Padre Celestial. Y si usted dice del Padre Celestial, entonces empecemos a vivir en santidad. Seamos transformados por el Señor. Seamos edificados por el Señor. Y ya quitemos las obras de Satanás de nuestra vida, hermanos. Miren, me acompañan por favor a Primera de Juan. Otra vez a Primera de Juan, esta es la carta. Primera de Juan 3:10. El apóstol Juan, que es el mismo autor en la carta, sigue diciendo de esta manera. En esto se reconocen, Primera de Juan 3:10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mire. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Mire. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Dice el apóstol Juan. Bueno, todo aquel que no practica justicia, todo aquel que no es justo, todo aquel que practica el pecado, no es de Dios. Y peor aún, cuando aquel no ama a su hermano, hermanos. Si usted no ama a su hermano, dice las Escrituras, ¿hijo de quién es? Del diablo, hermanos. Hijo del diablo. Verdaderamente yo estoy amando a mi hermano, a mi hermana, yo lo estoy amando de verdad, yo perdono, yo muestro misericordia, lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo, entonces yo soy hijo de Dios, porque estoy imitando a Dios, estoy siguiendo a Dios, estoy siguiendo su ejemplo. Ya no soy del mundo, ya no soy del diablo, estoy apartado, estoy santificado, estoy consagrado a Dios. Pero si practico justicia, si no amo a mi hermano, hablo mentiras y todos los pecados que usted se imagina, entonces yo soy hijo del diablo. Ahí cerquita, hermanos, en el 3:8, en el 3:8, mire lo que dice el 3:8. Ahí en Primera de Juan siempre. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido, versículo 9, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, hermanos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios, porque son hijos de Dios. Si tenemos un ejemplo espectacular con nuestro Señor, sigámosle a Él. Tratemos de vivir vidas agradables a Él, vidas santas a Él, hermano. Dejemos de practicar el pecado, porque eso es lo que nos lleva a hacer, ¿verdad?, las obras de del Padre, el diablo, como lo llama Jesús. Y si nosotros pensamos que es difícil, hermanos, conseguir la santidad, estar ante la presencia de Dios y ser consagrado a Dios, hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Si estamos en Cristo, hermanos, la sangre de Cristo nos cubre nuestros pecados. Si hemos pecado y hemos nosotros hecho algo malo delante de Dios, abogado tenemos con el Padre, Jesús nuestro Señor. Él
nos recibe, hermanos, lleno de pecados, pero tenemos que tener un corazón de arrepentimiento para venir a Él y ser consagrado a Él. Una vasija de barro es una vasija de barro hecha por hombres, nada más. Pero cuando esa vasija de barro está consagrada al Señor, está santificada al Señor, ya no es solamente una vasija hecha de barros, sino que le pertenece al Señor. Usted y yo le pertenecemos al Señor. Usted y yo somos hijos de Dios. Yo quiero ser como mi Padre celestial. ¿Usted también lo quiere hacer? Amén. Que Dios les bendiga.